Hola amigos y amigas, bienvenidas una semana más a mi canal El Desván de Ico. Antes de empezar a hablarles sobre la labor que tengo encima de la mesa y que vamos a tejer esta semana, espero que se encuentren bien y quiero dar las gracias a todas las personas que están visualizando este tutorial, este vídeo, a todas las amigas que siempre están ahí, que me siguen en cada uno de los vídeos que he estado publicando hasta el momento, a través de sus likes y sus comentarios sé que me están acompañando, que les gustan las creaciones que estoy compartiendo. A mí personalmente me anima mucho cada like, cada comentario que me dejan para seguir grabándoles y compartiendo con ustedes nuevos tutoriales. Así que muy agradecida con todas las amigas y todas las personas que están visualizando mis tutoriales. Las personas que están por primera vez en el canal, las invito a que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que comparto una nueva publicación, ya sea un vídeo o fotos de las prendas que voy tejiendo. Vale, ahora vamos a empezar y les voy a hablar sobre la labor que vamos a tejer esta semana. Se trata de una chaqueta que la vamos a tejer a partir de un canesú, que es el canesú que yo tengo aquí encima de la mesa. Es una chaqueta calada, la puntada es muy calada, para la primavera, incluso para las noches de verano que refrescan, la podemos usar con una camisetita por debajo sin problema. Es la primera vez que comparto con ustedes en el canal una prenda tejida a base de un canesú. La chaqueta la vamos a empezar a trabajar desde el cuello, desde esta parte del cuello, iremos tejiendo fila a fila, vuelta a vuelta, con sus respectivos aumentos para crear las sisas, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda, es decir, en cada lado del hombro, para formar la sisa, y vamos bajando hacia la cintura. Esta pieza, el canesú, lo tendremos formado justo cuando hayamos llegado a la parte de la sisa, la parte debajo del brazo. Una vez que tengamos el canesú, esta pieza terminada, es cuando vamos a seguir tejiendo el frente y la espalda, dejando en reposo las mangas. Los materiales que estoy utilizando para tejer esta chaquetita calada es una mezcla de acrílico y poliéster. El grosor que tiene es para tejer con un gancho de 4,5 milímetros, pero yo, al ser una chaquetita, voy a usar el gancho de 5,5 milímetros para que la puntada no quede tan apretada. El color es un color fucsia, aunque creo que en la cámara se ve más fuerte. No es tan fuerte el color, sino que es un color más bien suave. Lo verán mejor en las fotos cuando la prenda esté completamente terminada. Es un color muy bonito, que tiene este brillito que creo que va a quedar muy bonito en esta chaqueta. A mí la verdad que me gustó muchísimo. El hilo lo tenía por casa de hace muchísimo tiempo y ya por fin me he decidido a tejer con él. Como es la primera vez que vamos a tejer una prenda base de un canesú, yo por aquí ya tengo adelantado unas notas que he ido anotando en la medida que yo elaboraba mi canesú. Entonces les voy a explicar de qué manera ustedes pueden adaptar esta chaqueta, esta prenda, a cualquier talla, independientemente del material que estén utilizando. Pueden utilizar un hilo más grueso, un hilo más fino, no importa. Pueden hacerlo en una talla más grande, talla más pequeña, tampoco importa. Simplemente tendrán que aplicar esta fórmula que yo les voy a dar ahora en base a la medida en la cual quieran tejer esta chaqueta. Seguramente habrá personas que esta fórmula ya la conozcan, porque es la verdad que es una fórmula de las más sencillas que hay a la hora de calcular puntos y hacer las divisiones para poder formar el canesú, y otras personas que sean principiantes, que nunca hayan tejido con canesú, van a ver que es muy pero que muy sencillo a la hora de sacarnos la medida y saber tejer esta chaqueta. Aunque yo ya tenga adelantado el canesú, voy a tejer con ustedes las primeras vueltas para poder explicarles exactamente cómo tienen que sacar sus medidas y dividir para poder empezar a trabajar. Voy a tejer con la medida real, es decir, que no les voy a hacer una pequeña muestra, sino con la medida real, para que las personas que sean principiantes vean con mayor claridad cómo lo tienen que hacer. Antes de empezar a explicarles cómo sacamos nuestra medida, comentarles que el patrón de esta chaqueta se forma tan solo con 2 filas, 2 vueltas, que son las vueltas que tendremos que ir repitiendo hasta terminar completamente la labor. La única diferencia que verán, y es lo que tendrán que tener en cuenta, es en la parte de los aumentos, donde tienen que ir haciendo aumentos para que el tejido nos vaya creciendo y que se nos forme el canesú. Voy a dejar apartado mi canesú y ahora nos vamos a centrar en la parte de las medidas para sacarnos las medidas y empezar a tejer. Vale, para poder hacer el canesú, independientemente de la talla y de la persona, no importa, lo primero que tenemos que hacer es una
una cadena que mida el contorno exacto de la cabeza, como si fuera para un gorrito. Es decir, que las cadenetas que vamos a hacer ahora las ponemos alrededor de nuestro cuello, por la frente hasta atrás de la cabeza, y esa medida, ese número de cadenetas es con las que vamos a trabajar. Entonces, para hacer las cadenetas y medírnosla en la cabeza, simplemente tejemos un nudo corredizo, apretamos bien, vamos a ir tejiendo cadenetas hasta tener el contorno de la cabeza. Si la chaqueta es para ustedes, simplemente se van midiendo estas cadenetas alrededor de la cabeza y cuando tengan las cadenetas necesarias paran. Si la chaqueta es para otra persona que no la tienen a mano para ir midiéndole las cadenetas, en ese caso lo que tienen que hacer es que dicha persona se tome la medida de la cabeza, del contorno de la cabeza por encima de la frente, lo que es la cabeza, como si fuera para un gorro, y que les diga qué medida tiene. Según la medida que tengan, ponen la cinta en la mesa, van tejiendo las cadenetas y las van midiendo. Cuando tengan centímetros necesarios de cadeneta, paran y cuentan el total de cadenetas. En mi caso voy a ir tejiendo las cadenetas. Como ya me he tomado la medida para el canesú que ya tengo hecho, tengo que tejer 65 cadenetas. Entonces voy a seguir tejiendo cadenetas hasta tener 65 cadenetas. Por aquí yo ya tengo mi fila de cadeneta que se corresponde con la circunferencia de mi cabeza, es decir, que al juntar las cadenetas, este círculo es lo que mide mi cabeza. Todo esto es lo que mide mi cabeza. Procuren que al tomarse la medida en la cabeza, que le queden bien ajustadas las cadenetas a la cabeza, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos estas cadenetas hechas, las tenemos que contar para asegurarnos del número total de cadenetas que hemos hecho. Este número de cadenetas, las cadenetas que tenemos aquí, las tenemos ahora que anotar. En mi caso son 65 cadenetas. Ahora, a estas cadenetas las tenemos que aumentar otras tantas cadenetas. Si es una talla mediana y la persona tiene poco busto, se le suele añadir unas 20 cadenetas más. Es decir, que ahora tendríamos que tejer 20 cadenetas. Para una talla normal serían 25 cadenetas, que es mi caso. Y para una talla con busto grande, en este caso se le suele añadir entre 30 y 35 cadenetas. Entonces, a estas 65 cadenetas vamos a ponerle más 25 cadenetas, que me da un total de 90 cadenetas, que serían 90 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, que yo voy a trabajar con estos 90 puntos. Ahora simplemente a estas cadenetas que tenemos de inicio tendríamos que sumarle, en mi caso, las 25 cadenetas. Tendría que ir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener las 25. Recuerden que eran 20 cadenetas para poco busto, serían 20, para una talla normal serían 25 cadenetas y para las personas de mucho busto sería sumarle entre 30 y 35 cadenetas. Vale, yo por aquí ya tengo mis 65 cadenetas más 25, un total de 90 cadenetas, que serían los 90 puntos con los cuales voy a trabajar ahora. Ustedes tendrán el total de cadenetas de puntos dependiendo de la talla y del material que estén utilizando. Vale, una vez que tenemos esta cadeneta, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la fórmula para saber qué separación tenemos que ir haciendo a esta fila de cadenetas para sacar la medida de lo que serán el hombro, la espalda, el otro hombro y los dos frentes. Para ello, lo primero que vamos a sacar es la medida de los hombros. Entonces vamos a anotar aquí hombros y para ello la fórmula que vamos a usar es la siguiente. Estos puntos de aquí, en mi caso los 90 puntos, los vamos a poner aquí, 90 puntos, y los vamos a dividir entre 5. Ustedes en lugar de los 90 tienen que usar la cantidad de puntos que hayan obtenido. En mi caso 90 dividido entre 5 me dan 18, que serían 18 puntos. Pues ya sabemos que para cada hombro van a ser 18 puntos, 18 cadenetas. Ahora la siguiente medida que tenemos que sacar es la de la espalda. Vamos a poner espalda y vamos a hacer la división con la cantidad esta de puntos, en mi caso 90, la vamos a dividir entre 2.
En mi caso 90 dividido entre 2 me dan 45 y ahora a esta cantidad le tenemos que restar el número que hemos obtenido de los hombros, en mi caso 18. 45 menos 18 me dan 27, que serían 27 puntos para la espalda. Estos números, da igual la talla que sea, siempre tienen que ser iguales, las divisiones van a ser iguales, lo que cambia es el número que va delante. Ahora vamos a sacar el frente, vamos a poner frente y para el frente vamos a hacer la división usando el número que hemos obtenido en la espalda. En mi caso son 27 dividido entre 2. Este número 2, lo mismo, independientemente de la talla que sea, siempre es 2. Van a ser 5, 2, 2. Solamente cambia estos números, que son los puntos que hemos obtenido. Entonces, aquí tenemos el número 27, que es el que hemos obtenido en la espalda. Ustedes el número que tengan, dividido entre 2. En mi caso serían 14. 14 puntos es lo que va a tener cada uno de los frentes. Es decir, cada frente en esta parte y en esta son 14. Vale. Y estos son los puntos con los cuales vamos a ir trabajando y dividiendo esta fila de cadenetas. Tenemos para cada hombro van a ser 18 puntos, como tenemos dos hombros serán 18 y 18. La espalda solamente van a ser 27 puntos y el frente, en este caso, como es un canesú abierto por delante, tenemos dos frentes, el izquierdo y el derecho. Serán 14 puntos en un lado y 14 puntos en otro lado. Por si lo ven más claro, les acerco por aquí el dibujo y la división que yo hice cuando empecé a tejer y así es como sería más o menos el dibujo que yo he hecho. Este sería la apertura en el centro, un frente, otro frente. Como ven, yo tengo 14 en un lado y 14 en otro lado del frente. Este sería uno de los hombros, 18 puntos. La espalda, en mi caso, son 27 y el otro hombro 18 puntos. Entonces, ahora ya tenemos los puntos obtenidos con esta fórmula para tejer en cualquier talla, dependiendo de las cadenetas de inicio, que en mi caso fueron 65, en el caso de ustedes las que tengan. Como ven, hemos podido sacar los puntos que necesitamos para ahora empezar a tejer el canesú y formar la chaqueta. Ahora el siguiente paso es aplicar estas divisiones a la fila de cadenetas que hicimos. Vamos a hacer uso de unos marcadores y vamos a ello. Esta sería la apertura de la chaqueta. Entonces primero lo que tenemos es uno de los frentes. En mi caso para el frente tenía 14 y vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 14 yo voy a poner el gancho. Ustedes tienen que poner el gancho en el número que tengan para el frente. Lo siguiente que tenemos que marcar es el hombro. En mi caso fueron 18. Entonces vamos a contar el número de puntos que nos haya dado para los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 18 voy a poner un gancho. Lo siguiente es la espalda. En mi caso son 27 puntos para la espalda. Voy a contar 27 puntos. 1, 2, 3, 4. En el número 27 ponemos gancho. Nos sigue el otro hombro, que es la misma cantidad para los dos hombros. 18 puntos. Contamos 18 cadenetas aquí. 1, 2, 3, 18. En el número 18 voy a poner marcador. Y ahora los puntos que nos hayan quedado aquí, en mi caso tienen que ser 14, que es el otro frente. Vale, una vez que ya tengamos la fila de cadenetas marcadas, las medidas sacadas, esto ya no lo necesitamos. Entonces vamos a quitarlo. Y vamos a empezar ahora a tejer. Para empezar ahora a tejer nos tenemos que asegurar que el número total de cadenetas, las que tenemos en esta fila, es número impar. En mi caso el número total que tengo aquí son 90 cadenetas, por tanto es número par. Para que sea número impar voy a subir con una cadeneta más. Entonces yo he subido con una cadeneta más, voy a trabajar con 91 cadenetas y ahora vamos a empezar. Vamos a tomar lazada y en la cadeneta número 3, contando desde la última, 1, 2, 3, en esta cadeneta vamos a insertar y vamos a tejer un punto alto normal. Tomamos lazada, pasamos por 2, volvemos a tomar lazada y pasamos por otros 2. De esta forma tenemos formado un punto alto y con las dos cadenetas que se nos han quedado en este lado tenemos 2 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenetas al aire, que van a ser cadenetas de separación. Nos vamos a saltar el siguiente punto cadeneta y en
en el que sigue vamos a tejer un punto bajo. Para ello simplemente insertamos el gancho, sacamos lazada, tenemos 2 puntos, tomamos hebra y pasamos por los 2. Nuevamente 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos tenemos que saltar un punto, en el que sigue tenemos que tejer 2 puntos altos cerrados juntos. Para ello insertamos, sacamos, vamos a tejer un primer punto alto sin cerrar, es decir que solamente damos una pasada, el último punto lo mantenemos en el gancho, volvemos a tomar lazada, en el mismo sitio insertamos nuevamente el gancho, sacamos, tomamos hebra, pasamos por 2, tenemos 3 puntos en el gancho, ahora tomamos lazada y pasamos por los 3 para cerrar. De esta manera tenemos 2 puntos altos cerrados juntos. A partir de aquí me voy a referir a estos 2 puntos altos como grupo de puntos altos. Tenemos un grupo al principio y otro grupo ahora. Volvemos a tejer 2 cadenetas de separación, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue tejemos punto bajo. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue volvemos a tejer el grupo de puntos altos. Por tanto, tejemos un punto alto sin cerrar, tomamos lazada, volvemos a insertar, tejemos un segundo punto alto sin cerrar, tenemos 3 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos por los 3. De esta manera hemos creado un tercer grupo de puntos altos. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir en toda esta primera fila. Tan solo un grupo de puntos altos, 2 cadenetas de separación, nos saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenetas de separación, nos saltamos un punto y en el que sigue ahora nos toca tejer el grupo de puntos altos. Como ven, aquí ya hemos llegado al gancho, lo vamos a dejar, no lo vamos a quitar, simplemente tejemos en el mismo sitio. Entonces en mi caso me toca el grupo de puntos altos, tomamos lazada, voy a insertar, aunque esté el gancho no pasa nada, y voy a tejer un punto alto sin cerrar, tomo nuevamente lazada, vuelvo a insertar, saco, tejo un segundo punto alto sin cerrar, tengo 3 puntos en el gancho, tomo lazada y paso por los 3. Así es como nos tiene que ir quedando esta primera fila. Grupo de puntos altos, 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenetas de separación, nos saltamos un punto, en el siguiente tejemos punto bajo, 2 cadenetas de separación, nos saltamos un punto y en el punto que sigue volvemos a tejer 2 puntos altos cerrados juntos y así vamos a ir repitiendo hasta llegar a la última cadeneta. Vale, estoy llegando ya al final. Como ven, he tejido el punto bajo y me quedan 2 puntos, entonces ahora en la última cadeneta nos toca tejer puntos altos, tomamos lazada, me salto esta cadeneta y en la siguiente, en la última, tejo los 2 puntos altos cerrados juntos, que sería el grupo de puntos altos. Vamos a insertarlos, vamos a tejer y con esto ya tendremos terminada la primera fila del patrón. Una cadeneta y les muestro. En el caso de ustedes también tienen que terminar con el grupo de puntos altos al principio y puntos altos al final. Se tienen que asegurar de que los últimos puntos son los puntos altos. Ahora, antes de seguir tejiendo, tenemos que ajustar estos ganchos para que estos ganchos nos queden en los puntos altos. Como tenemos que hacer aumentos donde tenemos los ganchos, los tenemos que ajustar para que no se quede en medio, lo tenemos que llevar donde estén los grupos de puntos altos. Entonces, vamos a empezar por este lado, que es donde empezamos a tejer esta primera fila, por el principio, y como ven, el primer gancho que tengo está justo donde tengo el grupo de puntos altos, entonces lo voy a mantener en este grupo de puntos altos. Si a ustedes se les ha quedado en medio el gancho entre punto y punto, donde el punto bajo lo tienen que llevar también al punto alto, el que tengan por detrás, que sería el punto alto. Entonces, para este frente tengo 1, 2, 3 y en el cuarto está el gancho. Me vengo a este otro lado y me voy a asegurar que este gancho esté también en el grupo número 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a quitar el gancho de este espacio, que lo tenía en el espacio, lo tengo que llevar justo donde tengo el número 4. 1, 2, 3, 4. Lo voy a poner en esta otra cadeneta, así.
El siguiente gancho que tengo, que es el de los hombros, como ven está en el punto bajo. Lo tenemos que mover para que quede en el grupo de puntos altos. Entonces, como este es el hombro, vamos a dejar 1, 2, 3, 4, lo dejamos libre y el gancho lo ponemos en el punto que sigue. En el grupo número 5 sería 1, 2, 3, 4. En el grupo número 5 ponemos el gancho. Y lo mismo tenemos que hacer con este otro, que es el segundo gancho que tenemos. Tenemos que contar 1, 2, 3, 4 y como ven el gancho está en la cadeneta de separación, lo único que tenemos que llevarlo a este grupo, que es el grupo número 5. Para que de esta manera tengamos la misma división en este hombro que en este otro hombro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y en el 5 tenemos el gancho. 1, 2, 3, 4 y en el 5 tenemos el gancho. Y ahora desde este marcador de puntos hasta este otro, que son 1, 2, 3, 4, 5, son los que será la espalda. Una vez que tengamos los marcadores ajustados y las medidas ya las tenemos exactas, ahora podemos seguir tejiendo. Entonces vamos a seguir tejiendo y vamos a empezar la segunda fila del patrón. Aquí habíamos subido con una cadeneta para que no se desarmara esta primera vuelta, entonces simplemente vamos a dar la vuelta al tejido y ahora vamos a tejer por el revés. Y en este primer punto, encima de este grupo de puntos altos, insertamos, sacamos y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 5 cadenetas de separación, 1, 2, 3, 4, 5. Estas cadenetas procuren que no les queden muy sueltas, sino que sean cadenetas normales, que no queden holgadas. Y con estas 5 cadenetas nos tenemos que saltar encima del siguiente grupo de puntos altos. Entonces directamente nos vamos al siguiente grupo de puntos altos, insertamos, sacamos y tejemos punto bajo. Así, de esta manera se nos crea este espacio. Nuevamente 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Sin tomar lazada nos vamos encima del siguiente grupo de puntos altos, insertamos, sacamos y tejemos punto bajo. Nuevamente 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenetas, nos vamos al siguiente grupo de puntos altos, insertamos a través de las 2 hebras que están encima, sacamos y tejemos punto bajo. Esta segunda fila tan solo consiste en esto: 5 cadenetas de separación y encima de cada grupo de puntos altos tejemos un punto bajo. Complicación ninguna. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente grupo, insertamos y tejemos punto bajo. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Encima del siguiente grupo de puntos altos tejemos punto bajo, así hasta llegar al final de la fila. Esta fila número 2 tan solo consiste en esto: 5 cadenetas, un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo encima del grupo de puntos altos, así hasta llegar al final. Llegados al final de la fila, he tejido las 5 cadenetas de separación y ahora tenemos que insertar encima de este último grupo a través de las 2 hebras y tejemos punto bajo. De esta manera nos tiene que quedar la segunda fila. Tejiendo esta segunda fila se nos forman estos espacios. Desde principio a fin tenemos estos espacios creados. El patrón va a consistir solamente en estas 2 filas: la fila de los puntos altos y puntos bajos y esta segunda fila de las 5 cadenetas y un punto bajo, esta fila de los espacios. Con estas 2 filas iremos tejiendo toda la labor. Entonces, para la fila número 3, que sería la repetición de la fila número 1, debemos subir con 3 cadenetas, damos la vuelta. En este primer punto, que es donde tenemos el punto bajo, tomamos lazada y tejemos un punto alto normal. Con las 2 cadenetas ya tenemos el primer grupo de puntos altos. Ahora tenemos que tejer las 2 cadenetas de separación y en este primer espacio de las 5 cadenetas vamos a insertar el gancho por debajo, sacamos, tenemos 2 puntos, tomamos lazada y tejemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima del siguiente punto bajo, que sería en la fila de estos puntos altos, tenemos que tejer el grupo de puntos altos. Insertamos, pasamos solamente por 2, tomamos lazada, volvemos a insertar, sacamos, pasamos por 2, 3 puntos en el gancho y cerramos.
tenemos ya creado el grupo de puntos altos. 2 cadenetas y en el siguiente espacio de 5 cadenetas insertamos, sacamos y tejemos punto bajo. Así, de esta manera. 2 cadenetas de separación. En el siguiente punto que nos toca es la fila de puntos altos. Por tanto, encima de este punto bajo nos tocan los 2 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, tomamos lazada y cerramos. 2 cadenetas de separación y el siguiente espacio insertamos por debajo y tejemos punto bajo. 2 cadenetas de separación y ahora en esta tercera fila donde tenemos los ganchos tenemos que ir haciendo aumentos y los aumentos los vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí teníamos el punto bajo en el espacio, las 5 cadenetas, tejemos las 2 cadenetas, tomamos lazada, tejemos en este punto bajo que sigue el primer grupo de puntos altos, que serían 2 puntos altos cerrados juntos, tejemos las 2 cadenetas de separación y en el mismo sitio, en el mismo punto, volvemos a repetir y tejemos un segundo grupo de puntos altos, es decir, otros 2 puntos altos cerrados juntos. Pasamos por uno, pasamos por otro y tenemos el segundo grupo. 2 cadenetas de separación y volvemos a tejer un tercer grupo de puntos altos en el mismo sitio. Los aumentos los vamos a tejer con 3 grupos de puntos altos en el mismo punto de la vuelta anterior. Entonces vamos a tejer otros 2 puntos altos cerrados juntos. Así, de esta manera. Este es el primer aumento. Así tiene que ser el aumento. Son 3 grupos de puntos altos separados por 2 cadenetas. Ahora tejemos 2 cadenetas de separación y en este espacio que sigue de las 5 cadenetas insertamos y tejemos el punto bajo. 2 cadenetas de separación, encima del siguiente punto bajo nos toca el grupo de puntos altos. Así. 2 cadenetas de separación, el siguiente es el espacio, por tanto nos toca insertar y tejer punto bajo. 2 cadenetas de separación y seguimos con la misma secuencia hasta llegar al siguiente marcador que tenemos, que en este punto tendremos que volver a repetir los aumentos, que son 3 grupos de puntos altos en el mismo sitio. Entonces tenemos que volver a repetir. Yo ya he llegado al siguiente marcador de punto, al siguiente grupo, que es este de aquí. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y tejemos el primer grupo de puntos altos, 2 puntos altos cerrados juntos. Así, 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, insertamos nuevamente y tejemos 2 puntos altos cerrados juntos, que forman el segundo grupo. 2 cadenetas de separación y en el mismo sitio tejemos el tercer grupo, que se forma por los 2 puntos altos cerrados juntos. Así, de esta manera tenemos el siguiente aumento en el siguiente punto donde teníamos el marcador. A partir de aquí seguimos la secuencia: 2 cadenetas, en el siguiente espacio tejemos un punto bajo, 2 cadenetas, encima del siguiente punto bajo nos toca tejer el grupo de puntos altos, 2 cadenetas, en el siguiente espacio punto bajo, 2 cadenetas y así vamos a seguir con la misma secuencia hasta llegar al siguiente marcador, que es donde nos tocará tejer el siguiente aumento. En el grupo de puntos donde tenemos el marcador nos toca tejer el tercer aumento, entonces vamos a tejer 3 grupos de puntos altos separados por las 2 cadenetas. Aquí tenemos el primer grupo, 2 cadenetas de separación y en el mismo sitio tejemos el segundo grupo, 2 cadenetas de separación, volvemos a insertar y tejemos el tercer grupo. De esta manera tenemos los 3 grupos que forman el aumento separado por las 2 cadenetas. A partir de aquí 2 cadenetas y tejemos normal hasta llegar al último marcador, donde tendremos que volver a repetir lo que les acabo de mostrar en estas 3 esquinas. Tenemos que formar la última esquina. En total son 4 aumentos, 4 esquinas.
Cuando lleguemos al último marcador, encima de este punto bajo nos toca tejer el aumento, los 3 grupos de puntos altos separados por las 2 cadenetas. Ahora 2 cadenetas de separación, en el siguiente espacio tejemos el punto bajo, 2 cadenetas de separación y encima del siguiente punto bajo tejemos el grupo de 2 puntos altos cerrados juntos. Cuando lleguemos al final nos toca tejer el punto bajo en el espacio de las 5 cadenetas, hacemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y en el último punto, a través de las 2 hebras, insertamos y tejemos el último grupo de puntos altos, es decir, 2 puntos altos cerrados juntos. Siempre los comienzos y los finales de la misma manera, con 2 puntos altos cerrados juntos. Y así con esta tercera vuelta, como pueden ver, el canesú automáticamente nos ha tomado forma. Así es como nos tiene que quedar el canesú. En la medida que iremos tejiendo y iremos repitiendo las filas y los aumentos donde nos toque, el tejido nos irá creciendo y el canesú irá tomando forma. Ahora, para la siguiente fila tenemos que volver a repetir la segunda fila, que es la fila de las 5 cadenetas y los puntos bajos. Entonces vamos a tejer una cadeneta de subida, damos la vuelta y en este primer punto un punto bajo, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Encima del siguiente grupo de puntos altos tejemos punto bajo. 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente grupo de puntos altos y tejemos punto bajo. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y ahora como ven hemos llegado en la parte donde hicimos los aumentos y en esta parte tendremos que tejer 5 cadenetas y un punto bajo encima de cada grupo, es decir que van a ser 3 puntos bajos. Entonces tenemos 5 cadenetas y encima de este primer grupo vamos a insertar y vamos a tejer punto bajo, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y encima del segundo grupo, que es el que queda en medio, insertamos y tejemos punto bajo, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. En el último grupo insertamos y tejemos punto bajo. A partir de aquí hasta llegar nuevamente al siguiente aumento vamos a seguir tejiendo las 5 cadenetas y un punto bajo encima de cada grupo. Así hasta llegar aquí, donde volvemos a repetir 5 cadenetas, un punto bajo encima de este primer grupo, 5 cadenetas, un punto bajo encima de este segundo grupo, 5 cadenetas, un punto bajo encima de este tercer grupo, 5 cadenetas, un punto bajo encima de este grupo individual. Vamos a seguir todo lo que nos queda de esta fila hasta llegar a este último grupo. He llegado al final de la fila. He venido con la misma secuencia, la de las 5 cadenetas, un punto bajo encima de cada grupo y donde tenemos los aumentos he tejido 5 cadenetas, un punto bajo en cada uno de los grupos, por tanto se nos forman encima estos espacios. He finalizado con las 5 cadenetas y el punto bajo encima de este grupo de puntos altos. Ahora la siguiente vuelta que nos toca tejer sería la vuelta de los puntos altos, la de los grupos, entonces tenemos que subir con las 3 cadenetas. 3 cadenetas, damos la vuelta y ahora esta vuelta la tenemos que tejer en las esquinas sin aumento. Una fila cuando nos toca puntos altos es con aumento, que va a ser exactamente igual que esta, y otra fila sin aumentos. Entonces les muestro cómo va a ser la fila sin aumentos, la que nos toca ahora. 3 cadenetas de subida, tomamos lazada y en este mismo sitio tejemos punto alto. 2 cadenetas de separación, en el primer espacio de las 5 cadenetas insertamos y tejemos el punto bajo. 2 cadenetas de separación, en el siguiente punto bajo nos toca los 2 puntos altos, que sería el grupo de puntos altos. 2 cadenetas de separación y en el siguiente espacio de las 5 cadenetas nos toca punto bajo. 2 cadenetas de separación, encima del siguiente punto bajo nos toca el grupo de puntos altos, entonces tejemos 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenetas de separación, en este espacio tejemos punto bajo, 2 cadenetas de separación y ahora encima de este punto bajo tejemos grupo de puntos altos, 2 puntos altos juntos. 2 cadenetas de separación, en el siguiente espacio tejemos punto bajo.
2 cadenetas de separación. Encima de este punto bajo nos toca el grupo de puntos altos. Volvemos a tejer las 2 cadenetas. En el siguiente espacio, que es de 5 cadenetas, tejemos punto bajo, 2 cadenetas. Encima del siguiente punto bajo nos toca el grupo de los 2 puntos altos. Y de esta manera hemos tejido la esquina. 2 cadenetas. Dentro del siguiente espacio, en las 5 cadenetas, tejemos el punto bajo, 2 cadenetas y seguimos. Encima de punto bajo nos toca el grupo de puntos altos, 2 cadenetas y seguimos. Como ven, no hemos tejido aumentos, tan solo hemos tejido encima de los puntos bajos, hemos tejido el grupo de puntos altos. En el espacio de las 5 cadenetas, el punto bajo que nos toca, encima del siguiente punto bajo hemos tejido el grupo. Es decir, que en esta fila, en la parte de la esquina, hemos tejido puntos altos individuales sin aumentos. Así es como nos tiene que quedar la esquina, ¿ven? Eran 3 grupos de puntos altos, 1, 2, 3, y aquí tenemos los 3 tejidos, 1, 2, 3. Ahora tenemos que seguir tejiendo normal, punto bajo en cada uno de los espacios y encima de punto bajo el grupo de puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina, donde seguimos con la misma secuencia. Ya no hacemos aumentos, sino que seguimos según nos toque. En las cadenetas se teje punto bajo y encima de punto bajo tejemos el grupo. Vamos a llegar al final de esta fila, como les digo, sin aumento en las esquinas, y de esta manera hemos terminado esta fila. Así es como nos tiene que quedar. Grupos de puntos altos individuales, incluido en el aumento que tenemos de la vuelta anterior de puntos altos. Como ven, se nos van abriendo las esquinas, todo alrededor. De esta manera nos tiene que ir quedando nuestro canesú. Vale, la siguiente fila, después de los grupos de puntos altos, nos tocaría tejer las 5 cadenetas de separación. Tenemos la cadeneta de subida, en este mismo grupo de puntos altos encima tejemos el punto bajo y ahora 5 cadenetas, 3, 4 y 5, y encima del siguiente grupo tejemos punto bajo para crear los espacios. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, encima del siguiente grupo punto bajo. Esta fila, como ya han visto en las filas anteriores, consta solamente de esto: 5 cadenetas y puntos bajos, punto bajo. No nos tenemos que saltar ningún grupo. Todos los grupos y todos los espacios, como han visto, hay que tejerlos. Vamos a llegar al final tejiendo las 5 cadenetas y el punto bajo encima de cada grupo, y les voy a mostrar una fila más de cómo nos tocaría hacer el aumento, para que de esta manera les quede clarísimo y que no tengan ningún problema para sacar adelante su canesú. Ya he llegado al final con esta fila de las 5 cadenetas, creando los espacios, y vamos a finalizar con el punto bajo. De esta manera tenemos otra fila más de espacios creados con las 5 cadenetas, todo alrededor. Como ven, ahora tenemos que tejer todos estos espacios. La siguiente fila que nos toca es la de las 3 cadenetas de subidas. Damos la vuelta, tomamos lazada, en este mismo punto vamos a tejer otro punto alto. 2 cadenetas de separación, en el primer espacio tejemos un punto bajo, 2 cadenetas de separación, encima del siguiente punto bajo nos toca tejer el grupo de puntos altos. Así, de esta manera, 2 cadenetas de separación, en el siguiente espacio nos toca punto bajo. Ahora, como ven, ya hemos llegado a esta parte, que es la primera esquina que tenemos, y es donde yo tengo el gancho abajo. Esta fue la fila donde hicimos el primer aumento. Después, la siguiente fila de puntos altos no hicimos aumento, solamente se nos crearon estos 3 grupos de puntos altos. Entonces ahora en esta fila de puntos altos nos va a tocar hacer aumentos, y lo tenemos que hacer encima de este grupo de puntos altos que está aquí en el centro. Si se fijan, el gancho lo tenemos aquí, pues en el punto del centro. Es muy sencillo, tenemos 3 en el del centro. En este de aquí es donde nos toca hacer el aumento. Entonces vamos a seguir hasta este grupo de puntos altos, vamos a seguir tejiendo normal, el punto bajo en el espacio, 2 cadenetas, y ahora ya estamos en este grupo del centro, que es donde nos toca tejer el aumento. Entonces vamos a tejer un primer grupo de puntos altos. Ya tenemos el primer grupo, 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, volvemos a insertar en el mismo sitio y tejemos el segundo grupo,
que serían 2 puntos cerrados juntos. 2 cadenetas de separación en el mismo sitio, insertamos por tercera vez y tejemos el tercer grupo de puntos altos. Así. 2 cadenetas de separación y tendríamos que seguir tejiendo normal hasta llegar a la siguiente esquina, que es donde tendríamos que volver a hacer el aumento. Como ven, es muy repetitivo, son 2 filas que se repiten. Lo único que tienen que tener en cuenta que una fila de puntos altos la tejemos con el aumento, la siguiente fila sin aumento, y en la siguiente fila, en la cual nos toca tejer los grupos de puntos altos, volvemos a hacer el aumento, así, sin aumento con aumento, sin aumento con aumento. La siguiente fila de puntos altos nos tocaría sin aumento, la siguiente fila con aumento, así, una fila de puntos altos sin aumento, otra fila con aumento. Creo que ha quedado muy claro cómo tienen que ir repitiendo estas 2 filas de las cadenetas y los grupos de puntos altos, y una fila de aumentos y otra fila sin aumentos. Si tuvieran cualquier consulta o cualquier duda, me la dejan en los comentarios, que con mucho gusto se la aclaro por escrito. Al seguir la secuencia que les acabo de enseñar cómo tejerla, van a obtener un canesú de esta forma. Este es el frente, que como ven se nos crea así, de esta manera. Esta va a ser la espalda, los 2 hombros. Tienen que ir repitiendo la secuencia que les he enseñado hasta tener el canesú. Si la chaqueta la vamos a tejer para nosotras mismas, nos la iremos probando para ver si este largo de la sisa debajo del brazo nos llega y tiene la holgura a la medida que queramos darle. Si la chaqueta es para otra persona, tan solo tiene que tomar la medida desde el hombro hasta aquí abajo en la sisa. Vale, una vez que tenemos el canesú terminado, para ahora poder hacer la unión en las sisas y seguir tejiendo el cuerpo de la chaqueta, procuren que la última fila que hayan tejido sea la fila de las 5 cadenetas y puntos bajos, para que ahora la siguiente fila, que sería la de los grupos de puntos altos, sea la fila con la cual vayamos a unir en cada una de las sisas. Entonces tejen la última fila creando los espacios, empiezan la siguiente fila, que es la fila de los grupos de puntos altos y las 2 cadenetas de separación, hasta llegar a la primera esquina. Con el grupo de puntos que tenemos aquí en el centro, en este punto bajo, es donde tenemos que hacer la unión en un lado y en el otro lado. Entonces la unión nos va a tocar hacerla por el lado del derecho, ya que los puntos altos los estamos tejiendo todos por el lado del derecho para que la puntada resalte y quede así bien bonita. Entonces vamos a tener encima de la mesa el canesú por el lado del derecho, lo tenemos ya así doblado, esquina con esquina. Aquí está la apertura de la manga, la apertura del centro, y en este otro lado la esquina. Entonces he tejido encima de este primer grupo, he tejido el grupo de puntos altos, las 2 cadenetas. En este espacio tejemos punto bajo, 2 cadenetas de separación, y ahora en el grupo, que este es el del centro, es donde tenemos que hacer la unión, y tenemos que unir con la otra pieza, que es la otra esquina, en el centro de este grupo también. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 grupos, pues aquí en el punto bajo encima del grupo del centro es donde tenemos que insertar ahora el gancho y unir. Para ello, 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos venimos al punto bajo encima de este grupo del centro, insertamos el gancho y nos vamos a la otra pieza e insertamos en este grupo del centro también en el punto bajo a través de las 2 hebras. Simplemente teniendo las 4 hebras en el gancho, tomamos lazada, sacamos, tejemos un punto alto sin cerrar, volvemos a tomar lazada y volvemos a insertar a través de los 2 puntos bajos en un lado y en otro. Sacamos lazada, tejemos el segundo punto alto sin cerrar, tenemos los 3 puntos en el gancho, tomamos lazada y cerramos. De esta manera se nos ha formado el grupo de puntos altos. 2 cadenetas. Y ahora tenemos que seguir tejiendo por esta pieza que se nos queda encima de la mesa, que es la espalda. Con este grupo que acabamos de tejer de puntos altos, como ven, se nos ha quedado unida la sisa. Y esta es la manga, en mi caso es la apertura de la manga, que vamos a dejar en reposo hasta que terminemos el cuerpo de la chaqueta. Ponemos de esta manera el tejido, vamos a ir tejiendo la espalda hasta llegar a la siguiente esquina, que tendremos que unirla. Tenemos las 2 cadenetas de separación que hemos hecho. En este primer espacio vamos a tejer el punto bajo,
las 2 cadenetas de separación y encima de este punto bajo nos toca el grupo de puntos altos. Entonces tejemos 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenetas de separación, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas de separación, grupo de puntos altos en el siguiente punto bajo, y así tenemos que seguir hasta llegar a la otra esquina, que vamos a unir de la misma manera que acabamos de unir en este lado. Desde la unión he venido con la secuencia que nos tocaba, la de los puntos altos y punto bajo, hasta llegar a la siguiente esquina, y lo mismo, tejemos el último espacio con punto bajo, 2 cadenetas de separación, vamos a insertar el gancho en el siguiente punto bajo, que es el grupo del centro, y nos vamos a la otra esquina. En la otra parte tenemos 1, 2, 3 en el grupo que está en el centro, vamos a insertar en el punto bajo, insertamos, tomamos lazada, sacamos por todos esos puntos, tomamos lazada y pasamos a través de 2 puntos. Este lo mantenemos en el gancho, volvemos a tomar lazada, insertamos nuevamente a través de las 4 hebras, sacamos, pasamos por 2, tenemos 3 puntos en el gancho, tomamos lazada y sacamos por los 3, y con esto ya tenemos esta otra unión en la sisa. 2 cadenetas de separación, y ahora tenemos que seguir tejiendo esta parte del frente, que es la que nos queda hasta llegar aquí. Entonces las 2 cadenetas de separación, un punto bajo en el primer espacio, 2 cadenetas, tomamos lazada, encima del punto bajo nos toca tejer el grupo, 2 cadenetas de separación, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas de separación, así vamos a seguir hasta llegar al final con la misma secuencia. Llegados al final, finalizamos como siempre con el grupo de puntos altos encima del punto bajo de la vuelta anterior. La siguiente fila nos toca tejer las 5 cadenetas de separación y el punto bajo, entonces subimos con una cadeneta, damos la vuelta y vamos a mantener la misma secuencia. Tejemos el punto bajo, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, y encima del siguiente grupo tejemos punto bajo, 5 cadenetas, y encima del siguiente grupo otro punto bajo. Así vamos a seguir con la misma secuencia hasta llegar aquí donde hicimos la unión, y ahora les muestro cómo vamos a tejer, que será de la misma forma. Desde esta fila que tenemos la unión ya no tenemos que hacer aumento alguno, tan solo tenemos que ir repitiendo las 2 filas hasta tener el largo que queramos de la chaqueta. He tejido las 5 cadenetas y ahora el siguiente grupo de puntos altos es el punto que hemos creado en la unión, entonces insertamos a través de las 2 hebras encima de ese grupo y tejemos punto bajo, 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, nos vamos al siguiente grupo y tejemos punto bajo, 5 cadenetas, y nos vamos encima del siguiente grupo. Así tenemos que seguir, como ven, tejiendo de la misma forma. Encima de este grupo tejemos punto bajo, encima del grupo que hemos tejido en la unión tienen que tejer el punto bajo, 5 cadenetas, y se van al siguiente grupo. Así, de esta manera. Como ven, he tejido 5 cadenetas en un lado y en otro, y en este punto de la sisa he tejido el punto bajo. He formado los espacios, las 5 cadenetas, hasta llegar al final. Ahora la siguiente fila nos toca tejer los grupos de puntos altos, entonces simplemente tenemos que repetir la fila de los grupos. Cuando lleguemos aquí en esta parte de la sisa tienen que tejer el grupo de punto alto para seguir con la misma secuencia. Van a ir tejiendo sin hacer aumentos, todo recto hasta llegar a este otro lado, al final. Así tienen que ir ahora tejiendo hasta llegar al largo que quieran darle a la chaqueta, ya sea hasta la cintura o la pueden hacer como un cardigan que no sobrepase la cintura. Yo voy a seguir tejiendo, y cuando llegue al largo que quiero darle a la chaqueta les muestro cómo ha quedado, cuánto tiene de largo y cómo vamos a seguir tejiendo. Hasta dentro de un ratito. Bueno, por aquí les muestro que ayer por la tarde ya terminé lo que sería el cuerpo de la chaqueta. Así es como me ha quedado toda esta parte. Esta es una de las mangas, pues todo esto es el cuerpo de la chaqueta. Les voy a medir para que vean exactamente cuánto le he dado yo de largo. En mi caso son 60 centímetros que le he dado de largo. Desde aquí arriba hasta abajo son 60 centímetros, un poco más de 23,5 pulgadas. Vale, vamos a seguir, y ahora
Ahora, una vez que tengamos el largo que queramos darle a la chaqueta, antes de hacer la terminación nos tenemos que asegurar que la última vuelta que vayamos a tejer es la vuelta de las cadenetas, los puntos bajos, la vuelta de estos espacios. Y en esta última vuelta que vamos a tejer, en lugar de hacer 5 cadenetas de separación, vamos a tejer solamente 4 cadenetas, para que de esta manera, como ven, esta fila de abajo queda más reducida y al hacer ahora otra fila con la terminación va a quedar más firme y mucho más bonita la terminación. Sin cortar el hilo, vamos a aprovechar y vamos a tejer la última fila, que será ya la terminación de la parte baja de la chaqueta. Vale, entonces para empezar a hacer la terminación, simplemente hemos finalizado con el punto bajo, que es en la vuelta de las cadenetas de separación, que en este caso, como les digo, tienen que ser 4, y ahora tejemos una cadeneta, damos la vuelta y en este primer punto que tenemos insertamos, sacamos y sacamos por este otro. La terminación la vamos a ir haciendo en puntos deslizados, puntos rasos o punto enano, como quieran llamarlo. Entonces simplemente es insertar el gancho dentro de cada punto, en este caso de cada cadeneta que hicimos en la vuelta anterior, tomamos lazada, sacamos y sacamos por este otro. En la siguiente cadeneta insertamos, sacamos lazada y sacamos por este otro. Así vamos a ir toda esta fila. Insertamos a través de cada cadeneta, sacamos y sacamos. Vamos a insertar en esta última cadeneta y sacamos. Aquí donde tenemos el punto bajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Insertamos el gancho, sacamos y sacamos por este otro. Insertamos, sacamos y sacamos. Así vamos a seguir toda esta fila. Con esta fila ya haremos la terminación en la parte baja de la chaqueta y después nos podemos poner con las mangas. Así es como nos va a quedar la terminación. Como esta es la parte del derecho, que es por la cual estamos tejiendo, como ven nos queda la fila de las cadenetas por este lado. Vale, ya terminé toda esta fila y tan solo con esta fila vamos a dejar la terminación. Yo no le voy a hacer ninguna vuelta más, ninguna fila, para que quede así de esta manera. Finalizada la terminación vamos a cortar el hilo y este ya lo remataremos al final. Ahora el siguiente paso sería tejer las mangas. Entonces yo por aquí ya tengo esta manga adelantada. Para tejer la manga tiene dos opciones. Si les gusta que la manga quede ancha desde arriba hasta aquí abajo, simplemente tienen que seguir tejiendo con el mismo gancho que han tejido todo el resto de la chaqueta y el mismo número de puntos, tal cual han tejido en el resto de la chaqueta, seguir tejiendo ahora solamente en las partes de las mangas hasta llegar al largo que quieran darle. La segunda opción es que si no quieren que la manga les quede tan ancha, en ese caso pueden usar un número de aguja inferior al que han usado para tejer la chaqueta. De esa manera automáticamente al ir tejiendo con la misma cantidad de puntos pero con una aguja más pequeña, no tan gruesa, la manga se les va a estrechar. Yo, como no quería que la manga me quedara muy estrecha, lo que hice fue tejer con el mismo gancho y el mismo número de cadenetas 4 vueltas. Después de la cuarta vuelta, en la fila donde nos toca hacer las 5 cadenetas de separación y el punto bajo, yo empecé a hacer solamente 4 cadenetas y el punto bajo. Entonces, para empezar a tejer la manga es muy sencillo. Nos venimos de debajo del brazo de la sisa, que es donde tendremos ahora que empezar a trabajar. Y como ven, la última fila que hemos tejido ha sido la de las cadenetas y el punto bajo, por lo que tenemos aquí en las mangas los espacios. Entonces, con la chaqueta por el derecho, tal cual la tenemos encima de la mesa, simplemente donde tenemos este punto alto, donde hicimos la unión, vamos a insertar en este punto a través de las 2 hebras, vamos a anudar, vamos a sacar nuevamente lazada y vamos a empezar a tejer la primera vuelta. Subimos con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tomamos lazada y en el mismo sitio, dentro de este punto, vamos a tejer el segundo punto alto para tener formado el primer grupo de puntos altos. Tejemos 2 cadenetas de separación, nos vamos a este primer espacio, vamos a insertar y vamos a tejer el punto bajo. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima del siguiente punto bajo tejemos el grupo de puntos altos. 2 puntos altos cerrados juntos, tal cual veníamos tejiendo. 2 cadenetas de separación, en el siguiente espacio tejemos punto bajo, 2 cadenetas de separación, encima del siguiente punto bajo tejemos el grupo de puntos altos.
2 cadenetas y seguimos con la misma secuencia. Como ven, en la parte de las mangas tampoco cambia nada, lo único que tendremos que ir tejiendo ahora en redondo, todo alrededor hasta llegar nuevamente a esta parte de la sisa. Cuando llegan al último espacio en la sisa, el punto bajo en el espacio, las 2 cadenetas de subida y ahora para cerrar la vuelta nos venimos a la tercera cadeneta que hicimos de subida, 1, 2, 3, vamos a insertar el gancho y ahí vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado, un punto raso. Así, de esta manera seguimos manteniendo, como ven, la misma secuencia. Ahora, para empezar a tejer la siguiente vuelta, simplemente vamos a hacer un punto bajo insertando el gancho a través de este punto que tenemos. Ven aquí que tenemos un punto, tenemos este punto, vamos a insertar, sacamos y tejemos un punto bajo. Ahora la siguiente fila nos toca tejer las 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, nos vamos encima del siguiente grupo de puntos altos y tejemos el punto bajo, 5 cadenetas, 3, 4, 5, encima del siguiente grupo, punto bajo, así hasta llegar nuevamente a esta parte de la sisa. Ya he llegado nuevamente a la parte de la sisa, tengo mis 5 cadenetas y ahora tendremos que hacer un punto deslizado en este punto bajo que hicimos al comenzar, por eso hacemos el punto bajo, para poder ahora insertar, sacamos hebra y sacamos por este otro punto. Y con esto ya hemos terminado esta segunda vuelta, que es la vuelta de las cadenetas. Ahora, para empezar la siguiente vuelta, que es la vuelta de los puntos altos, la que nos toca, simplemente vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenetas, tomamos lazada y en este mismo punto, donde hicimos el punto deslizado para cerrar, insertamos y tejemos el segundo punto alto. 2 cadenetas de separación y seguimos con la misma secuencia, un punto bajo en el primer espacio, 2 cadenetas de separación, el grupo de puntos altos encima del punto bajo de la vuelta anterior, 2 cadenetas de separación, punto bajo en el siguiente espacio, 2 cadenetas de separación, encima del siguiente punto bajo nos toca el grupo de puntos altos y seguimos repitiendo hasta llegar nuevamente a esta parte de la sisa. He llegado nuevamente a la parte de la sisa, estoy tejiendo el punto bajo dentro del espacio, 2 cadenetas de separación y finalizamos con un punto deslizado, una tercera cadeneta del primer punto alto, 1, 2, 3, insertamos, tejemos el punto deslizado y cerramos. Recuerden que para empezar la siguiente vuelta tenemos que tejer el punto bajo que vamos a insertar a través de estas 2 hebras, sacamos y tejemos un punto bajo. En la siguiente vuelta tenemos que hacer el punto deslizado para cerrar la siguiente vuelta. Entonces ahora tejemos las 5 cadenetas, 3, 4, 5, o si ustedes están haciendo 4, pues 4 cadenetas. Encima del siguiente grupo tejemos punto bajo, 5 cadenetas, 3, 4, 5 y encima del siguiente grupo punto bajo, así hasta llegar al final, 3, 4, 5. Lo que les comenté en mi caso, en cuanto tenga 4 vueltas, aquí ya llevo 1, 2 vueltas de puntos altos, en cuanto tenga 4 vueltas en total desde esta primera vuelta, en lugar de seguir tejiendo con 5 cadenetas de separación, voy a hacer solamente 4. Seguiré con 4 cadenetas hasta terminar la manga. Hola de nuevo, por aquí ya tengo la manga, desde aquí que empezamos a tejer desde la sisa hasta abajo en la muñeca, que es el largo que yo le voy a dar a la mía. Entonces ahora lo que sigue antes de cortar el hilo es hacerle la misma terminación que yo hice en la otra manga. Entonces esta última vuelta, aunque hayan venido con las 5 cadenetas y un punto bajo, en esta última tienen que tejer 4 cadenetas y un punto bajo, 4 cadenetas, 3, 4 y vamos a finalizar con el punto deslizado en este punto bajo de la vuelta anterior. Insertamos, sacamos y sacamos. Vamos a tejer una cadeneta y a partir de aquí iremos tejiendo un punto raso dentro de cada cadeneta y los puntos bajos exactamente igual que hicimos en la parte baja. Entonces insertamos en el siguiente punto cadeneta, sacamos y sacamos. Insertamos en el siguiente, sacamos y sacamos. Así hasta dar toda la vuelta. En cada punto cadeneta vamos a ir insertando, sacamos y sacamos. En este punto, que es el punto bajo, exactamente igual, a través de las 2 hebras insertamos, sacamos y sacamos por esta otra hebra. Seguimos con las cadenetas, simplemente un punto raso, un punto deslizado. He llegado al final
así es como nos tiene que quedar todo alrededor. Nos vamos a ir al primer punto que tejimos, que es este de aquí. Entonces tenemos estas dos hebras que forman el punto, pues vamos a insertar el gancho en medio de esas dos hebras y solamente vamos a tejer con la hebra que queda hacia allá, hacia atrás. Entonces insertamos, sacamos y sacamos. ¿Ven? Insertamos en el siguiente punto a la mitad y solamente a través de la hebra de atrás. Y sacamos y sacamos. En el siguiente sacamos y sacamos. Así vamos a ir toda esta vuelta y todas las vueltas. Sacamos y sacamos. Tienen que tener un poco de cuidado que al insertar el gancho solamente lo hagan a través de esta hebra y no de la hebra que nos queda por detrás. Por detrás está esta otra hebra que forma el punto, esa hebra no, solamente la hebra que forma la cadeneta. Entonces insertamos, sacamos y sacamos. En total yo he tejido de esta manera un punto deslizado 6 vueltas de la misma manera. Al llegar aquí se nos marca perfectamente porque tenemos las 3 cadenetas de subida. Simplemente siguen tejiendo en espiral, no hace ninguna cadeneta de subida ni nada. Vamos a ir dando vueltas a vuelta para que nos quede esta terminación. Vale, ya he terminado la última fila de puntos deslizados y así es como nos quedó el remate en la manga. Es muy fácil al tejer en espiral saber dónde terminan las vueltas, ya que nos guiamos por esta fila de puntos altos. Vamos a cortar el hilo, este lo dejamos para rematar después por dentro y así es como nos quedó. Yo con esta manga ya tengo las 2 mangas terminadas. En el caso de ustedes tienen que tejer exactamente igual, hacer exactamente lo mismo desde la sisa con la otra manga. Se teje de la misma forma, con la misma cantidad de filas de puntos altos. En total yo desde la sisa hasta esta última fila de puntos altos tengo 19 filas. 19 en una manga y otras 19 en la otra manga. Vale, ahora una vez que tengamos las 2 mangas terminadas, vamos a hacerle la terminación alrededor del cuerpo. Entonces vamos a empezar desde aquí abajo por el lado del derecho. Entonces para empezar con la terminación, yo aquí tengo este hilo que igual antes de cortar el hilo teníamos que haber hecho la terminación desde aquí abajo, haber seguido todo alrededor del cuerpo, pero bueno, ahora simplemente para no tirar este hilo y tener que hacer un remate más, lo que voy a hacer, que voy a deshacer este nudo que hice, voy a anudar el hilo para empezar desde esta misma esquina a tejer hacia arriba y vamos a empezar. Ya lo apretamos así bien. Vale, ahora desde aquí, desde abajo, tenemos que ir tejiendo de la manera que les voy a mostrar hasta llegar a esta esquina del cuello. En este primer punto que tenemos aquí mismo vamos a insertar y vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto, que es donde tenemos el punto bajo, que es este pequeño espacio, antes de empezar los puntos altos, aquí en este espacio insertamos y tejemos el punto bajo. Donde tenemos estos 2 puntos altos, vamos a insertar en el centro de los 2 puntos altos, aquí en el centro, y vamos a tejer 2 puntos bajos. Uno y en el mismo sitio un segundo punto bajo. El siguiente punto bajo nos toca donde tenemos este punto bajo. Entre punto alto y punto alto está este punto bajo. Este pequeño espacio vamos a insertar y vamos a tejer punto bajo. Nuevamente donde tenemos los puntos altos insertamos en medio de los dos y vamos a tejer 2 puntos bajos. El siguiente nos toca antes de que empiecen los puntos altos. Aquí en este espacio insertamos y tejemos punto bajo. Entre los 2 puntos altos, 2 puntos bajos. Así tenemos que seguir hasta llegar a la esquina del cuello. Esta es la esquina del cuello y ahora a través de estos 2 puntos altos nos toca tejer los 2 puntos bajos. En el centro justo tejemos los 2 puntos bajos. Para que la esquina se mantenga y que no se nos frunza, que encoja el tejido, tenemos que tejer un punto bajo más. Es decir, en lugar de 2, en las esquinas vamos a tejer 3 puntos bajos. Así de esta manera esta esquina se nos va a redondear y va a quedar bien. Ahora esta parte detrás del cuello la vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a ir tejiendo solamente en las cadenetas que tenemos libres, es decir, estas cadenetas que dejamos en la primera fila nada más comenzar a tejer el canesú es donde vamos a ir tejiendo. En las cadenetas donde tenemos los puntos altos y los puntos bajos no las vamos a tocar, las vamos a dejar tal cual. Entonces en cada una de estas cadenetas
cadenetitas que tenemos libres, vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos en cada cadeneta. Nada más tejer la esquina con los 3 puntos bajos, tenemos esta primera cadeneta que es el espacio. Entonces vamos a insertar a través de las 2 hebras y tejemos un primer punto bajo, en el mismo sitio volvemos a insertar y tejemos un segundo punto bajo. Este punto está tejido, por lo que nos lo vamos a saltar y nos vamos a ir a la siguiente cadeneta que está libre. Entonces insertamos y tejemos punto bajo y en el mismo sitio un segundo punto bajo. El siguiente punto, la siguiente cadeneta está tejida, no la tocamos, nos vamos a la siguiente, tejemos 2 puntos bajos. Así tenemos que ir toda esta parte del cuello. Entonces vamos a ir ahora tejiendo 2 puntos bajos en cada cadeneta que tenemos libre hasta llegar a la otra esquina. Antes de llegar a estos 2 puntos altos, entonces en esta cadeneta es donde vamos a tejer los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Y a partir de aquí seguiremos tejiendo de la misma manera que en el otro delantero. Vamos a tejer a través de este punto alto 2 puntos bajos, 1 y 2. Entre esta fila de puntos altos y esta otra tenemos este espacio que es el espacio del punto bajo. Entonces tejemos punto bajo. A través del siguiente punto alto tejemos 2 puntos bajos. En el espacio del punto bajo, entre fila y fila de puntos altos, tejemos punto bajo. Acabo de llegar a la esquina de la parte baja de la chaqueta y así es como nos ha quedado este otro lado. Tenemos que tejer en este punto bajo, esta es la fila de puntos bajos, pues justo ahí que tenemos un pequeño espacio, insertamos y tejemos punto bajo y el último punto bajo lo vamos a tejer en este punto de la terminación que hicimos a través de las 2 cadenetas, que sería el primer punto que hicimos. A través de las 2 cadenetas insertamos y tejemos punto bajo. De esta manera esta esquina también en la parte de abajo se nos forma y nos queda de manera recta con el resto del tejido. Ahora vamos a subir con 2 cadenetas, 1 y 2. Damos la vuelta al tejido. Esta fila que les voy a mostrar ahora la tienen que repetir tantas veces como de ancho quieran la terminación, tanto en esta parte delantera como en la parte del cuello. Entonces esta es la fila, la que vamos a tejer ahora es la que tendrán que ir repitiendo. Es muy sencillo. Siempre vamos a subir con las 2 cadenetas y ahora en este primer punto donde hicimos las cadenetas no vamos a insertar, sino que vamos a irnos al siguiente punto que tejimos y vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo sitio, así, de esta manera. El siguiente punto nos lo vamos a saltar y en el siguiente tejemos otros 2 puntos bajos. El siguiente nos lo saltamos y en el siguiente tejemos 2 puntos bajos. Así tenemos que ir hasta llegar a la esquina del cuello, donde vamos a volver a tejer los 3 puntos bajos en el mismo sitio. Entonces simplemente nos saltamos un punto y en el siguiente, insertando a través de las 2 hebras, tejemos 2 puntos bajos. Así, de esta manera. Con esta puntada van a ver qué bonita nos va a quedar la terminación. Estamos ya casi llegando a la esquina, como ven aquí está el pico, la esquina del cuello, entonces este punto me lo salto, en el siguiente tejo 2 puntos bajos, el siguiente nos toca saltárnoslo y en el que sigue, que es el del centro, ahí tenemos que tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos en el mismo sitio. El siguiente no lo saltamos y en el que sigue volvemos a tejer 2 puntos bajos. Ahora toda esta parte del cuello vamos a tejerla con la misma secuencia. Nos saltamos un punto y en el que sigue 2 puntos bajos. El siguiente punto nos lo saltamos y en el que sigue 2 puntos bajos. A partir de aquí seguimos con la misma secuencia. Nos saltamos un punto y 2 puntos bajos en el siguiente, así hasta llegar a la otra esquina del cuello, que en esta otra esquina, justo en el punto que tenemos en esta esquina, tendremos que tejer 3 puntos bajos. Después de los 3 puntos bajos nos saltamos un punto, en el siguiente tejemos 2 puntos bajos, nos saltamos un punto, en el siguiente 2 puntos bajos. Misma secuencia en esta otra parte delantera hasta llegar en la esquina de la parte de abajo.
En las esquinas de la parte de abajo siempre tendremos que terminar con un punto bajo en este último punto, en la esquina, para mantener el tejido recto en esta parte de la cintura. Después del punto bajo subiremos con 2 cadenetas, damos la vuelta al tejido y repetimos hasta tener el ancho que queramos. Y por aquí les muestro que ya he terminado la última vuelta de la terminación de la parte delantera de la chaqueta. Todo alrededor, como ven, ha quedado de esta manera tan bonita. Hasta aquí arriba en la esquina, en el cuello. Miren qué bonito, qué liso nos ha quedado esta parte también. Todo alrededor del cuello por detrás hasta el otro lado. En total yo he tejido 5 filas de la puntada que les he mostrado, de los puntos bajos. Se tienen que asegurar que la última fila, la última vuelta que vayan a tejer, tiene que ser por el derecho. Quede así bien bonita también y el tejido se nos mantenga bien liso, bien recto. Por último, lo que nos quedaría por hacer es esconder todas las hebras sueltas, todos los cabos sueltos, esconderlos, rematarlos y ya con eso habremos terminado completamente la labor. El ancho en la terminación son 3 centímetros, que vendría a ser, no llega a 1,5 pulgadas. Mientras me probaba la chaqueta para ver el ancho de la terminación en esta parte del cuello, se me ha ocurrido que como la chaqueta la vamos a dejar así abierta, es decir, que no le hemos hecho ojales para ponerle botones, no, que nos quede así como si fuera un cardigan, se me ha ocurrido hacerle un cinturón para poder ponérnoslo para cerrarnos la chaqueta. Entonces he tejido este cinturón con tan solo 3 vueltas y está tejido con la misma puntada que la terminación para que haga el mismo efecto. Así que les voy a mostrar a ustedes también de qué manera he hecho el cinturón por si quieren hacérselo. El largo del cinturón que yo he tejido tiene casi 1,70 m. Lo he hecho largo para poder anudar, incluso si quiero hacerle un lacito al ponerme. Ustedes lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Para el cinturón simplemente tienen que hacer una fila de cadenetas del largo que quieran el cinturón. Empiezan con el nudo corredizo y van haciendo cadenetas. Lo único que tienen que tener en cuenta que el número total de cadenetas tiene que ser número par. Tenemos 3, 4, 5, 6. Yo para la muestra que les voy a hacer del cinturón lo voy a dejar con estas 12 cadenetas. Ustedes tienen que seguir tejiendo hasta tener el largo total que quieran. Una vez que tengan el total de cadenetas, suben con una cadeneta más y ahora en la tercera cadeneta, 1, 2, 3, vamos a insertar y en este punto cadeneta vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, así, de esta manera. Nos saltamos la siguiente cadeneta y en la que sigue tejemos nuevamente 2 puntos bajos. Nos saltamos la siguiente cadeneta y en la siguiente otros 2 puntos bajos. Así tendremos que ir tejiendo toda esta primera vuelta. Nos saltamos el siguiente punto y en el último vamos a insertar y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. De esta manera les tendrá que quedar la primera fila del cinturón. Una vez que llegan al final, suben con 2 cadenetas, giran el tejido y ahora este primer punto donde hemos tejido las cadenetas nos lo vamos a saltar y en el siguiente insertamos y tejemos 2 puntos bajos. Nos saltamos el siguiente y en el que sigue otros 2 puntos bajos, así hasta llegar al final. Nos saltamos este y en el último tejemos un punto bajo y el último punto, en lugar de tejer en este punto 2 puntos bajos, para mantener los 2 lados rectos vamos a insertar el gancho en esta última hebra, la que tenemos aquí en la esquina, insertamos y tejemos punto bajo. Ahora subimos con 2 cadenetas, damos la vuelta y nos regresamos con la misma secuencia. Este punto nos lo vamos a saltar y en el siguiente vamos a tejer 2 puntos bajos. El siguiente no lo saltamos y en el que sigue 2 puntos bajos. Yo no quería el cinturón muy ancho, por lo que lo he dejado solamente con 3 filas. Ustedes, si lo quieren más ancho, simplemente tejen más filas. Igual que en la chaqueta, tienen que procurar tejer la última fila que le vayan a dar el cinturón por el lado del derecho, es decir, esta fila de cadenetas que quede por el derecho para que los bordes se mantengan rectos. Cuando lleguemos al final, al penúltimo punto, lo mismo. En este nos ha tocado tejer el punto bajo y en lugar de tejer 2 puntos bajos en el mismo sitio, tejemos solamente un punto bajo y ahora en esta cadeneta que hicimos de subida vamos a insertar y tejemos un segundo punto bajo. Hacemos una cadeneta para cerrar, cortaríamos el hilo y con esto ya tendríamos el cinturón terminado.
Así es como hice el cinturón. Después simplemente remataríamos los hilos sueltos por detrás, por el revés, y con eso ya tendríamos el cinturón terminado. Una vez que hemos rematado todos los cabos sueltos, todas las hebras que se nos habían quedado, así es como nos ha quedado la chaqueta. Esta es la parte del cuello, miren qué bonita ha quedado con esta terminación. Por aquí una de las mangas, así es como nos ha quedado. Toda esta parte de abajo, que es la parte del delantero, hasta la cintura, así, hasta aquí abajo en la cintura. Por este otro lado tenemos la otra manga y por último el cinturón. Entonces lo voy a colocar para que puedan verlo cómo quedaría con el cinturón, aunque lo podrán ver muchísimo mejor en las fotos que les voy a compartir, tanto en la pestaña de la comunidad en el canal como en mis otras redes sociales, donde pueden seguirme también para ver todos los avances que voy publicando semanalmente. Entonces así es como vendría el cinturón. Nos lo podemos poner así solamente con este nudo, o si le quieren hacer un lacito, como lo hemos tejido solamente con 3 vueltas, que es finito, se puede hacer también con un lacito para ponérnoslo. Esto ya a gusto de cada una. Puesto lo van a ver muchísimo mejor y va a quedar mucho más bonito. Esto ha sido todo por esta semana, amigas. Espero que les haya gustado esta nueva creación. De ser así, me dejen sus likes y sus comentarios. Me despido con un fuerte abrazo. Les deseo mucha salud, que disfruten de este maravilloso arte que nos gusta tanto, que es el tejido. Les veo en un próximo tutorial. ¡Hasta pronto!